El sol de la tarde caía como una cascada de oro líquido sobre los rascacielos de cristal de Brickell, el corazón financiero de Miami. Abajo, en las calles, el ritmo era frenético, una sinfonía de motores de autos de lujo, tacones caros golpeando el pavimento y conversaciones de negocios que se mezclaban con el aire húmedo y salado. En medio de ese torbellino de ambición, dos pequeñas figuras pasaban casi desapercibidas. Sentadas en los escalones de mármol de un imponente edificio corporativo, las gemelas Alicia y María, de apenas 8 años, observaban el desfile de poder con una curiosidad silenciosa. Su ropa, sencilla y un poco desgastada pero impecable, contrastaba con la opulencia que las rodeaba. Eran dos pequeñas islas de inocencia en un océano de prisa y frialdad, esperando a que su madre terminara uno de sus 2 trabajos. De una de las puertas giratorias de cristal emergió Leonardo Castillo, a quien todos conocían como Leo. A sus 29 años, era la personificación del éxito material. Su traje italiano, cortado a la medida, no tenía ni una sola arruga, y el reloj en su muñeca valía más que el auto promedio. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás con una precisión milimétrica, pero nada de ese cuidado exterior podía ocultar el vacío que habitaba en sus ojos. Eran los ojos de un hombre que lo tenía todo y no sentía nada. La muerte de sus padres años atrás lo había blindado contra el mundo, convirtiéndolo en un espectador de su propia vida, un prisionero en un penthouse minimalista lleno de lujos que ya no le producían ni el más mínimo atisbo de alegría. Caminaba inmerso en sus pensamientos, ajeno a todo lo que no fuera el próximo contrato o la siguiente reunión. Mientras revisaba un correo en su celular de última generación, un movimiento torpe hizo que el costoso aparato se le resbalara de las manos. El teléfono cayó con un golpe seco sobre el concreto, a centímetros de las niñas. Antes de que Leo pudiera siquiera inclinarse, Alicia y María se levantaron de un salto. Con la agilidad propia de su edad, recogieron el dispositivo y se acercaron a él con una mezcla de timidez y determinación. Alicia, la más valiente de las dos, se lo extendió con ambas manos, como si fuera un tesoro. Sus ojos grandes y castaños lo miraron con una sinceridad que lo desarmó por completo. Por un instante, el ruido de la ciudad se desvaneció y Leo se sintió visto de verdad, no como el millonario o el CEO, sino simplemente como un hombre que había dejado caer su teléfono. Sosteniendo el celular que le devolvieron, Leo se quedó paralizado. Se preparaba para darles las gracias y seguir su camino, pero Alicia no se movió. Se armó de valor. Respiró hondo y pronunció las palabras que romperían la coraza de Leo en 1000 pedazos. «Señor, usted parece un papá de película», dijo con una voz suave pero firme. «Podría ser nuestro papá, solo por un día. Mañana es la fiesta de la escuela». La petición, tan pura e inesperada, lo golpeó como una ola. En los ojos de esa niña vio un anhelo tan profundo, un eco de su propia soledad infantil, que lo dejó sin aire. Fue en ese momento que todo cambió. Y es por historias como esta que les pido que se suscriban, para que podamos seguir compartiendo estos relatos que nos recuerdan lo que de verdad importa. La pregunta de Alicia flotó en el aire denso de la ciudad, un susurro de inocencia en medio del estruendo del materialismo. Leo, que había construido murallas impenetrables alrededor de su corazón, sintió cómo una de ellas se agrietaba. En los ojos de la niña no vio un intento de manipulación, sino un reflejo de su propia soledad, un eco de los días en que él mismo, tras la muerte de sus padres, anhelaba una figura que lo guiara, alguien que simplemente estuviera ahí. Su mente, entrenada para calcular riesgos y beneficios, le gritaba que se alejara, que aquello era un enredo innecesario, pero algo más profundo, una parte de él que creía muerta, se aferró a esa petición como un náufrago a una tabla. Con un nudo en la garganta, asintió lentamente.
Una respuesta que ni él mismo comprendía del todo, pero que se sentía extrañamente correcta, como una pieza perdida de un rompecabezas que por fin encontraba su lugar. Al día siguiente, el auto de lujo de Leo se sentía fuera de lugar frente a la modesta escuela pública, una nave espacial aterrizada en un mundo ajeno. Al entrar, vestido con uno de sus trajes impecables, se convirtió en el centro de todas las miradas. Los padres, vestidos con ropa de trabajo o uniformes, lo observaban con una mezcla de curiosidad y recelo. El aire olía a tiza, a desinfectante barato y al entusiasmo infantil que lo impregnaba todo. Se sintió como un impostor, un actor en una obra para la que no había ensayado. Cada paso por los pasillos decorados con dibujos coloridos y proyectos escolares era un recordatorio de lo lejos que estaba de su zona de confort, de sus salas de juntas estériles y sus vistas panorámicas desde el penthouse. Estaba a punto de dar media vuelta cuando dos pequeñas manos se aferraron a la suya, anclándolo a la realidad. Eran Alicia y María, sus rostros iluminados por una alegría tan pura que desarmaba cualquier cinismo. «¡Viniste!», exclamaron al unísono. Sus voces, llenas de un orgullo desbordante, lo llevaron de la mano hacia el patio de la escuela, presentándolo a sus maestras y amigos con una frase que resonó en el alma de Leo como la música más hermosa. «Él es nuestro papá». Leo, por primera vez en casi una década, no era el señor Castillo, el CEO, el millonario. Era simplemente Leo, el papá de alguien. Esa simple presentación le otorgó una identidad que el dinero nunca podría comprar. Una ola de calidez lo invadió, un sentimiento de pertenencia que había olvidado por completo. Se dio cuenta de que, en ese humilde patio escolar, rodeado de risas infantiles, se sentía más real que en cualquier reunión de negocios o evento de gala. La fiesta escolar era un caos encantador de actividades sencillas. Leo, que dirigía una corporación multinacional, se encontró participando en una carrera de 3 piernas, tropezando torpemente atado a la pequeña Alicia, mientras María los animaba desde la línea de meta. Se sentó en una silla diminuta para dibujar con crayones. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, ahora trazaban torpemente un sol sonriente y una casa con un árbol. Y entonces, sin previo aviso, rió. No una risa contenida y social, sino una carcajada genuina, profunda y liberadora, que brotó desde un lugar que había mantenido cerrado bajo llave. Las niñas se unieron a su risa, y en ese momento los tres compartieron una conexión que trascendía cualquier explicación lógica. Él no estaba actuando, estaba viviendo, sintiendo, participando en la vida de una manera que había evitado deliberadamente durante años. Cuando la fiesta terminó, un sentimiento de vacío amenazó con regresar. No estaba listo para que ese día terminara, para volver a su silencio y su soledad. En un impulso, les propuso ir a comer algo, una excusa para prolongar la magia de ese encuentro. Terminaron en una pequeña cafetería del barrio, un lugar sencillo con manteles de plástico y un menú escrito a mano en una pizarra. Mientras comían papas fritas y tomaban refrescos, las niñas le contaron sobre su vida. Hablaron de su mamá, Clara, una heroína que trabajaba en 2 lugares para que a ellas no les faltara nada, de sus sueños de ser veterinaria y astronauta, y del pequeño apartamento donde vivían, lleno de libros de segunda mano y mucho amor. Leo escuchaba fascinado, cada palabra pintando un cuadro de una vida difícil pero rica en afecto, todo lo contrario a su existencia opulenta y vacía. La decisión de llevarlas a casa no fue un acto de caridad, sino un impulso profundamente egoísta. Quería ver dónde vivían estas 2 pequeñas luces que habían iluminado su mundo oscuro. Quería, por un momento más, ser parte de su realidad.
Mientras conducía su auto de alta gama por las calles de un barrio que nunca antes había visitado, un miedo familiar comenzó a invadirlo. El trauma de la pérdida le susurraba que todo lo bueno era temporal, que las personas a las que te apegas desaparecen. Este sentimiento, este día, era una anomalía que terminaría, dejándolo aún más solo que antes. Y fue en esa decisión, tan frágil y humana, donde la vida le dio una segunda oportunidad. Son estos giros del destino los que nos inspiran a seguir contando historias, y por eso su suscripción es tan importante para nosotros. El vecindario era un tapiz vibrante de vida comunitaria. La música latina se escapaba por las ventanas abiertas. Los niños jugaban al fútbol en la acera y el olor a comida casera flotaba en el aire. Era un mundo de conexiones humanas, ruidoso y lleno de color, el antídoto perfecto para su penthouse silencioso y monocromático. Subieron las escaleras de un edificio de apartamentos modesto, pero bien cuidado. El pasillo era estrecho y las puertas de los vecinos estaban entreabiertas, dejando escapar fragmentos de conversaciones familiares y el sonido de televisores. Leo se sentía como un explorador en territorio desconocido. Su traje de diseñador una armadura inútil en este nuevo universo. Con cada escalón, su corazón latía más fuerte, una mezcla de anticipación y un pánico inexplicable. No sabía qué esperaba encontrar, pero definitivamente no estaba preparado para lo que iba a suceder. Alicia y María se detuvieron frente a una puerta de madera con el número 2B y la abrieron con una emoción infantil. «¡Mamá, ya llegamos!», gritaron mientras entraban corriendo. Leo se quedó en el umbral, sintiendo una repentina oleada de ansiedad. ¿Qué le diría a su madre? ¿Cómo justificaría su presencia? Se imaginó a una mujer agotada y desconfiada y preparó un discurso mental para explicar la situación. Pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, una mujer salió de la cocina secándose las manos en un delantal. Sus ojos se encontraron y en ese instante el tiempo se detuvo. El aire se volvió denso, cargado con el peso de una década de palabras no dichas y sentimientos enterrados. El mundo de Leo, que apenas comenzaba a reordenarse, se hizo añicos por segunda vez en 24 horas. Frente a él estaba Clara, más madura, con líneas de cansancio alrededor de sus ojos, pero inconfundible. Era la misma Clara de la que se había enamorado en la adolescencia, la misma a la que había abandonado sin una explicación cuando el dolor por la muerte de sus padres lo consumió, llevándolo a cortar todos los lazos con su pasado. El shock en el rostro de ella fue un espejo del suyo. La sorpresa inicial dio paso a la confusión, luego a una incredulidad dolorosa y, finalmente, a una ira fría y protectora. Sus ojos, que una vez lo miraron con amor, ahora lo escrutaban con la desconfianza de una extraña que ve una amenaza para sus hijas. Él abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Todo su poder, su elocuencia de hombre de negocios, se desvaneció frente al fantasma de su mayor arrepentimiento. «Leo», dijo ella, su voz apenas un susurro cargado de rencor y una nostalgia dolorosa. «¿Qué estás haciendo aquí?». La pregunta no era una simple solicitud de información, era una acusación. Las niñas, sintiendo la tensión palpable en la habitación, dejaron de sonreír y miraron de un padre improvisado a su madre real, sus pequeños rostros llenos de confusión. Clara se interpuso entre él y las gemelas, un gesto instintivo y feroz. Su mirada lo recorrió de arriba abajo, notando el traje caro, el reloj de lujo, todo el arsenal de un mundo del que ella nunca fue parte. Para ella, él no era el hombre que había reído con sus hijas en el parque, sino el millonario que había aparecido de la nada, un recordatorio viviente de un abandono que casi la destruyó. Él intentó explicarse, balbuceando sobre el teléfono, la fiesta de la escuela, la petición de las niñas.
pero sus palabras sonaban huecas, inadecuadas para la magnitud del abismo que los separaba. Cada frase parecía una excusa patética frente al sacrificio y la lucha de los 8 años que ella había enfrentado sola. Ver el dolor en los ojos de la mujer que amó y el miedo en las niñas que acababa de conocer lo rompió por dentro. Era un hombre que podía mover mercados con una llamada, pero en ese pequeño apartamento era impotente, despojado de todo su estatus. Es para poder explorar estas heridas y la sanación que viene después que necesitamos su ayuda. Si se suscribe, nos permite seguir trayendo estas narrativas a la vida. Finalmente, con una calma aterradora, Clara le pidió que se fuera. No hubo gritos ni un gran drama, solo una orden tranquila y definitiva que llevaba el peso de años de dolor contenido. Las niñas comenzaron a llorar en silencio, sin entender por qué el día más feliz de sus vidas terminaba de una manera tan abrupta y triste. Leo dio un paso atrás, sintiendo como si le hubieran arrancado el corazón. La puerta se cerró suavemente, pero el sonido del cerrojo al girar fue como un disparo en la quietud del pasillo. Se quedó allí, solo, mirando la madera gastada de la puerta 2B. La efímera sensación de calidez y propósito había sido reemplazada por un frío abrumador, el frío de su pasado alcanzándolo y la aterradora sospecha de que había perdido algo mucho más importante que solo un día con 2 niñas encantadoras. Los días que siguieron fueron un limbo de tensión y mensajes sin respuesta. Leo se sentía suspendido en un vacío, reviviendo el cierre de esa puerta una y otra vez. Finalmente, fue Clara quien rompió el silencio con una llamada breve y directa, pidiéndole que se encontraran en un parque a medio camino entre sus 2 mundos. El lugar era neutral, un pequeño oasis de césped y árboles viejos en medio de la jungla de concreto. Se sentaron en una banca de madera desgastada, observando a los niños jugar en la distancia, un recordatorio doloroso de lo que estaba en juego. El aire entre ellos era pesado, cargado con el peso de una década de silencio. Clara se retorcía las manos en el regazo, reuniendo la fuerza para desenterrar una verdad que había mantenido sepultada por casi 9 años. Una verdad que cambiaría sus vidas para siempre. Con la voz temblorosa pero firme, Clara comenzó a hablar. No lo miró a él, sino a un punto fijo en el horizonte, como si estuviera proyectando los recuerdos en una pantalla invisible. Habló de los días posteriores a su desaparición, del vacío que dejó y de cómo, semanas después, descubrió una verdad que la ancló a la vida y al mismo tiempo la condenó a una soledad más profunda. Explicó su decisión de no buscarlo, de no querer ser una carga para un hombre que ya estaba ahogado en su propio duelo. Hizo una pausa, tomó una bocanada de aire que pareció dolerle, y finalmente giró su rostro hacia él. Sus ojos, llenos de una mezcla de dolor y desafío, se clavaron en los suyos. «Leo», dijo, y cada palabra cayó con el peso de una piedra. «Alicia y María son tus hijas». La frase no fue un sonido, sino una onda de choque que silenció el mundo entero. El ruido de los niños jugando, el murmullo del tráfico, todo se desvaneció. Leo sintió que el aire abandonaba sus pulmones, su mente luchando por procesar una realidad que era a la vez imposible y dolorosamente lógica. De repente, todo cobró un sentido devastador. La conexión instantánea, esa sensación de familiaridad que lo había desarmado, no era una fantasía. Eran sus ojos los que veía en los de Alicia. Era la sonrisa tímida de Clara la que reconocía en María. El vacío que lo había consumido durante años, ese agujero negro en su alma que ningún lujo podía llenar, no era solo por la pérdida de sus padres. Era la ausencia de la familia que nunca supo que tenía. El eco de 2 pequeñas vidas que habían estado latiendo en paralelo a la suya sin que él lo supiera.
El muro que había construido ladrillo a ladrillo alrededor de su corazón se derrumbó en un instante. Un sollozo, crudo y gutural, escapó de su garganta. El sonido de un hombre rompiéndose por completo. Se cubrió la cara con las manos, no para ocultar sus lágrimas, sino porque la luz de esa verdad era demasiado brillante, demasiado abrumadora. Lloró por el joven cobarde que huyó del amor, por el hombre necio que confundió la riqueza con el valor y sobre todo por el padre que se había perdido 8 años de risas, de abrazos, de cuentos antes de dormir. Se giró hacia Clara, con el rostro bañado en lágrimas, y suplicó el perdón que no merecía. «Perdóname», susurró la voz rota, «perdóname por haberme ido, perdóname por cada día que no estuve aquí, por cada día que las dejé solas». Clara lo observó llorar, y sus propias lágrimas, contenidas durante tanto tiempo, comenzaron a rodar por sus mejillas. Eran lágrimas de alivio, de tristeza compartida, de un dolor que por fin podía nombrar y enfrentar junto a alguien más. Vio en él no al millonario que había regresado a su vida, sino al joven que había amado, ahora un hombre quebrado por el peso de su arrepentimiento. No había palabras de consuelo fáciles, ni una absolución inmediata que pudiera borrar el pasado. En su lugar, hizo algo mucho más poderoso. Lentamente, extendió su mano a través del espacio que los separaba en la banca y la posó sobre la de él. El contacto fue un ancla, una promesa silenciosa de que, a pesar de las ruinas de su historia, quizás, solo quizás, podrían empezar a construir algo nuevo juntos. El camino de regreso no fue una explosión de felicidad instantánea, sino una lenta y deliberada construcción de puentes sobre un abismo de tiempo y dolor. Leo entendió que no podía comprar los años perdidos, así que decidió pagarlos con el único activo que ahora valoraba, su presencia. Se mudó de su penthouse estéril a un apartamento modesto pero cómodo, a solo unas calles de ellas, para estar cerca. Comenzó a aparecer no con regalos caros, sino con su tiempo. Estaba allí para ayudar con las tareas de matemáticas que lo hacían sudar más que cualquier negociación de la junta directiva. Estaba allí en el parque, empujando los columpios hasta que sus brazos dolían. Aprendió los nombres de sus muñecas, sus canciones favoritas y el monstruo exacto que se escondía debajo de la cama de María. Con Clara, la reconstrucción fue más silenciosa, tejida con cafés por la mañana, conversaciones nocturnas y el perdón tácito que se leía en sus miradas mientras veían a sus hijas reír juntas. Poco a poco, las piezas de su rota familia comenzaron a encajar, no en la forma que tenían antes, sino en una configuración nueva y más fuerte. Después de un año de citas torpes, cenas familiares y la innegable evidencia de que pertenecían juntos, tomaron la decisión de crear un hogar que fuera de los 4. No se mudaron al mundo de opulencia de Leo, ni se quedaron en el pequeño apartamento que había sido el refugio de Clara. Encontraron una casa en un barrio tranquilo, con un pequeño jardín donde las niñas finalmente pudieron tener el perro que siempre habían soñado. La casa se llenó rápidamente no de arte minimalista, sino de dibujos pegados en el refrigerador, mochilas tiradas en el pasillo y el sonido constante de la vida. Leo descubrió que la verdadera riqueza no era el silencio de un penthouse con vistas a la ciudad, sino el caos amoroso de una familia cenando junta. El cambio en Leo fue más allá de su vida personal. Redefinió el propósito de su inmensa fortuna. Inspirado por la increíble fortaleza y sacrificio de Clara, y atormentado por la idea de cuántas otras mujeres enfrentaban luchas similares solas, creó la Fundación Castillo. No era una organización benéfica pasiva para obtener beneficios fiscales, sino una misión activa. La fundación se dedicó a proporcionar apoyo integral a madres solteras y niños en situaciones vulnerables,
ofreciendo desde ayuda para la vivienda y becas educativas hasta asesoramiento legal y apoyo para la salud mental. Clara se unió a él como codirectora, aportando la empatía y la experiencia de primera mano que ningún consultor podría ofrecer. Juntos, transformaron el legado de su dolor en un faro de esperanza para miles de personas, demostrando que la verdadera herencia no es el dinero que se acumula, sino las vidas que se tocan. Años después, en una tarde soleada muy parecida a aquella en que todo comenzó, Leo se encontraba de pie en los mismos escalones de mármol de Brickell, pero esta vez no estaba solo. A cada lado, Alicia y María, ahora adolescentes, se reían de algo que veían en su teléfono. Él ya no llevaba un traje impecable, sino ropa cómoda, y la expresión vacía en sus ojos había sido reemplazada por una serenidad profunda y una alegría genuina. Vio a un ejecutivo apresurado pasar a su lado con la misma mirada perdida que él solía tener y sintió una punzada de compasión. Comprendió que su mayor logro no eran los rascacielos que lo rodeaban, sino las dos manos que ahora sostenían las suyas. Son estas historias de redención que nos recuerdan que nunca es tarde para encontrar el camino a casa, las que nos impulsan a seguir adelante. Por eso, si este relato te ha conmovido, tu suscripción nos ayuda a seguir compartiendo la prueba de que el amor es la única inversión que siempre da frutos.